Damos la bienvenida a todos los participantes que están uniéndose por medio de nuestras redes. Bienvenidos todos los que están llegando a nuestras redes en este momento y vamos a dar inicio a nuestra charla en la parte del tema de legalidad de la modalidad no presencial o virtual. Damos la bienvenida a esta charla de orientaciones jurídicas en situación de pandemia esta tarde con el doctor Joshua Elaya Germano, quien es perito experto en legislación educativa y nuestro director nacional de pedagogía de Edúcate para Educar. Damos la bienvenida al doctor Joshua y damos inicio al tema legalidad de la modalidad no presencial o virtual. Bienvenido, doctor Joshua. El micrófono está abierto para usted. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Es muy grato para mí, hoy viernes 10 de julio, viernes 10 de julio de 2020. ¿Por qué digo la fecha? Porque hoy viernes 10 de julio de 2020 voy a hacer algunas precisiones que ustedes verán que en la próxima semana o la subsiguiente se van a materializar. Y es bueno que tengan la fecha para que ustedes sepan qué es lo que va a venir sucediendo a posterior, porque el pico de la pandemia se acerca, porque tenemos la pandemia encima, porque algunas ciudades ya se encuentran a tope y ni siquiera hemos llegado al agosto. No hemos llegado al agosto y ya hay muchas ciudades que tienen a tope la situación de pandemia en una emergencia absoluta. El tema que voy a orientar en este momento creo que va a ser muy resumido porque hago la claridad. Es un tema que se debe abordar, en promedio en 3 horas o 4, 3 horas o 4. Pero voy a hacer como algún análisis puntual y preciso en una horita. En una horita voy a hacer un análisis que lo voy a dividir en 2 aspectos, lo voy a dividir en 2 pasajes y a partir de ahí pues usted sacará sus propias conclusiones. La idea es que cuando este audio o este video le llegue a usted, usted tenga elementos de juicio y de criterios suficientes para entender esas orientaciones jurídicas importantes que yo le estoy brindando en pandemia, para que usted no se vaya a ver envuelto en situaciones jurídico-penales, legales, civiles, administrativas o disciplinarias. Ahí en la pantalla aparece, además del título, los teléfonos a los cuales usted se puede comunicar con nosotros. Ahí están los 2 teléfonos que nosotros utilizamos para comunicarnos con las personas interesadas que quieran acceder a más información. Primero que todo, pues para los que no me conocen y que de pronto ingresan a un en vivo hasta ahora conmigo, mi nombre es Joshua Elaya Germano. Yo soy perito experto en el tema de legislación educativa, con 14 años de experticia, con 17 libros de mi autoría. El último de los libros se llama Legislación Educativa 2020. Y adicional a ello he sido ponente y he sido conferencista y he sido seminarista también, dictando seminarios a docentes, a padres de familia, a directivos docentes, a psicólogos y aún también a abogados, en el tema de legislación educativa de debido proceso, ruta de atención escolar y conducto regular. Adicional a otros 26 temas que manejo, y he capacitado en 2.996 conferencias. 2.996 conferencias me acompañan en experticia. Para abordar el tema de las orientaciones jurídicas, Vivianita, iniciemos con la primera. Quiero que usted entienda unos conceptos bien claros, precisos y contundentes, y entienda que la conferencia que yo le voy a brindar ahorita en Zoom, que es absoluta, total y radicalmente gratuita, es absolutamente gratuita, que en esta hora yo le voy a brindar unas pautas específicas, puntuales y precisas que lo van a usted a separar, a proteger y amparar
de alguna situación anómala, irregular, que le puedan imputar en lo penal, civil, administrativo y disciplinario. El primer concepto que usted debe manejar es que el desconocimiento de la ley no es causal de exención. Es decir, el desconocimiento de la ley no lo va a eximir a usted. Usted no le va a ir a decir al juez de la República, usted no le va a ir a decir allá a la persona que le está abriendo el pliego de cargos en la investigación disciplinaria o al procurador delegado que lo está investigando, que es que usted no se conocía esa ley o que usted no se la sabía. Usted no puede salir con esa. 2, que usted debe saber que el artículo 25 del Código Penal reza taxativamente que usted comete el delito por acción o por omisión. 3, que el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de noviembre 8 del 2006, le cercena, le quita, le prohíbe cualquier tipo de beneficios o prebendas cuando usted comete delitos contra los menores de edad. Yo no estoy hablando de los violadores, ni estoy hablando de cadena perpetua. Estoy hablando de cuando usted comete un delito contra la vida, la integridad, la dignidad de un menor de edad. Artículo 199 de la Ley de Infancia. De otro lado, el artículo 2347 del Código Civil, artículo 2347, que va de la mano, ligado o conexo al artículo 288 del Código Civil, habla del deber de cuidado. El 2347 aplica de una manera visual, traduce, le aplica a los padres de familia, junto con el 288 del Código Civil, que es la patria potestad. Y le aplica ese artículo 2347 del Código Civil a los rectores y los directores de los colegios, que va de la mano, ligado conexo con el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y va ligado conexo con el numeral 4 del artículo 44 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Luego, entonces, este compendio que le acabo de dar, este compendio que le acabo de brindar, que van conexos de la mano con el artículo 368 y 369 del Código Penal, 368 y 369 del Código Penal, van de la mano, van cogiditos, van conexos, y se llaman el deber de cuidado. Se llaman el deber de cuidado, que es lo primero que tiene que cumplir un profesor. Un profesor no tiene que brindar educación a los muertos, ni amenazar la vida, la integridad y la dignidad del menor. Un profesor tiene que, obligado por la ley y por estos artículos que le acabo de brindar, un profesor tiene que proteger la vida, la integridad y la dignidad del menor antes que educarlo, porque el derecho a la vida es absoluto en Colombia. Artículo 11 de la Constitución. Es un derecho absoluto, el derecho a la vida. El derecho a la vida no se mide con ningún otro, no entra en un proceso constitucional de pugna. Mientras que el derecho a la educación simplemente es un derecho de ver. Es un derecho de ver. No sé de dónde sacan algunos que el derecho a la educación está por encima del derecho a la vida, o que el derecho a la educación es derecho absoluto. No sé de dónde lo sacan. Ese argumento bizarro no tiene ningún asidero jurídico ni constitucional. Entonces, ya entendiendo usted cuál es el deber de cuidado, pues usted se tiene que empezar a cuidar. Así de sencillo. Continuemos, Vivianita. En la segunda gráfica, ya yo le aclaro que las directivas 11, 12 y 13 del Ministerio de Educación, y algunos profesores dirán, pero ¿por qué nombra la 13 si la 13 va dirigida a las universidades? Pues yo la nombro porque a los rectores de las universidades se les olvida, yo no sé por qué se les olvidan las cosas, a los rectores de las universidades se les olvida que tienen menores de edad matriculados en su universidad, y que desde que sea menor de edad y esté matriculado en su universidad aplica la ley 1098 del 2006, Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces, lo primero, las directivas 11, 12 y 13 del Ministerio de Educación en Colombia, presuntamente, violaron, desconocieron, pisotearon el conducto regular. Y lo hicieron de una manera gravosa, porque además desconocieron el debido proceso, como quiera que no están haciendo una consulta o no consultaron, primero, con el gobierno escolar, 2, con el consejo directivo del colegio, 3, con los padres de familia violando la patria potestad, que es el artículo 288 del Código Civil.
4. No consultaron con los rectores. Que hago una aclaración aquí, un paréntesis, y por eso lo abrí allí en paréntesis en pantalla. Los rectores de ninguna manera pueden usurpar las funciones del gobierno escolar. Y los rectores no pueden suplantar las funciones del gobierno escolar. El gobierno escolar contiene 3 elementos adicionales a el presidente del gobierno escolar. No es el gobierno escolar de la República Independiente del rector. El rector no es ninguna república independiente. El rector se tiene que someter y sujetar a los conceptos y los aportes y los apoyos que le haga el comité de convivencia, el consejo académico y el consejo directivo. Y adicional, la asamblea de padres de familia, que es el órgano superior en el colegio. Asamblea de padres de familia, que son los señores acudientes o padres de familia que firmaron un contrato de matrícula que es bilateral. 2. ¿Por qué si el contrato de matrícula es bilateral, las decisiones las toma de manera irresponsable un rector, usurpando y suplantando el gobierno escolar? Entonces es importante que usted tenga eso claro, y como yo lo decía en los 2 Zoom de los 2 días anteriores, quítese esa cabeza loca, de estar diciendo a todo momento, es que el rector dijo, es que el rector dijo. El rector es un ciudadano como usted y como yo, que está subyugado por las normas y las leyes. Y usted está sujeto, mi querido docente, coordinador, orientador, usted está sujeto al imperio de la ley, no al imperio del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación no tiene ningún imperio. Usted no está sujeto al imperio del rector, porque el rector no es ningún dictadorcito. Ni el secretario de Educación Municipal es un dictadorcito, ni el alcalde es un dictadorcito, ni el gobernador es un dictadorcito. Pero si acaso llegaran a ser dictadorcitos, usted llega y le escribe que si es tan dictadorcito, que por favor le diga qué es lo que reposa taxativo en los artículos 50 y 51 de la ley 137 del 94. Artículos 50 y 51. Artículos 50 y 51 de la ley 137 del 94, si son tan dictadorcitos, y si no se sujetan a la ley y al imperio de la ley, sino que ellos tienen su república independiente del yo soy yo. El problema de las repúblicas independientes del yo soy yo, profesor que me está escuchando, escúcheme bien. Cuando usted tiene un rector dictador, el asunto es que lo arrastra a usted, porque usted pertenece al consejo directivo y donde hay 3 o más firmas de mayores de edad, hay concierto para delinquir. Hay concierto para delinquir. Obviamente, y menos mal, los rectores dictadorcitos son muy pocos, obviamente son muy pocos, pero los hay, y de esos es que usted se tiene que cuidar para que no lo arrastren a un concierto para delinquir en un prevaricato por omisión. Prevaricato por omisión es lo que aplica según el artículo 414 del Código Penal a aquellos funcionarios públicos que no cumplen lo que dice la ley, lo que dice la norma, lo que está estructurado, lo que está legalizado, lo que está decretado y lo que está regulado. Entonces, en ese orden de ideas, de esos pocos rectores dictadorcitos, usted se tiene que cuidar mucho, porque lo arrastran a un concierto para delinquir o a un prevaricato por omisión facilísimo. Y usted no puede salir con el cuento de que no conoce la ley, Entonces, ahí le regalo los artículos 50 y 51 de la ley 137 del 94. Por otro lado, estas directivas 011, 012 y 013, al no consultar con el Comité de Convivencia Escolar, viola la autonomía escolar. Y tampoco consultó con el Comité de Convivencia Escolar de los municipios. Luego, entonces, simplemente es una jurisdicción arbitraria que se quiere imponer y se maneja impositiva, violando algunas normas constitucionales o de rango constitucional. Penal, civil, administrativo, que es las que voy a retomar en esta ahorita. Además, no se consultó con la Secretaría de Salud, que es el órgano pertinente,
porque pues un secretario de educación sabe de educación. Él no sabe de virología, ni de virus, ni de contagios. Él no es virólogo, no es inmunólogo. Entonces el secretario de educación no tiene por qué estar tomando decisiones cuando él no tiene competencia en el área de la salud. Y por último, no se consultó con la autoridad territorial. Si usted mira las fechas, por ejemplo, la directiva 011 viene del 29 de mayo, pero solo hasta el 18 de junio, solo hasta el pasado 18 de junio. El pasado 18 de junio sacan una adición a las directivas en donde ahí sí involucran a la Secretaría de Salud. ¿Por qué no la vincularon antes de redactar la exposición de motivos de las directivas 11, 12 y 13? ¿Por qué lo hacen 18 días después? Yo no sé si de pronto están improvisando, no sé, usted sacará sus propias conclusiones. De mi discurso, de mi ponencia, de mis aportes, de mis criterios y mi concepto, tome lo bueno y deseche lo malo. Yo no manejo verdades absolutas. Yo le doy unos criterios que no tienen fuerza vinculante de ley, son un mero concepto. Usted va y busca los artículos en Google, usted va y busca los artículos allá, los lee en comprensión de lectura, su sentido común le dirá por dónde sí y por dónde no. Su sentido común le dirá por dónde sí y por dónde no. Sea usted un docente de colegio oficial o sea usted un docente del colegio privado, el deber de cuidado es el mismo. No me salga con el cuento de que es que yo soy de colegio privado y a mí no me aplica el deber de cuidado. Sí le aplica. Artículo 18 de la Ley de Infancia le aplica perfecto. Artículo 17 de la Ley de Infancia le aplica perfecto. Artículo 25 del Código Penal le aplica perfecto. Y artículo 2347 del Código Civil le aplica perfecto. Profesor de un colegio privado. Súmele a ese el artículo 18 de la Ley de Infancia, que dice que cuando usted comete omisión, descuido y trato negligente, se llama maltrato infantil. Omisión, descuido y trato negligente se llama maltrato infantil, a voces del artículo 18 de la Ley de Infancia. Continuemos, Vivianita. Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene que entender que adicional a ello, el Ministerio de Educación Nacional, presuntamente, yo presumo, tampoco revisó el articulado superior constitucional en esas directivas 11, 12 y 13. Tampoco se tomó la tarea de mirar a ver cuáles artículos de la Constitución pueden estar presuntamente violando. Pueden estar presuntamente violando. Tome lo bueno, deseche lo malo. Váyale a los artículos, haga su análisis y pondere en sentido común. Por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Sin embargo, eso aplica para los privados. Pero para los oficiales o empleados oficiales o funcionarios públicos que llaman, los servidores públicos lo son por la misma causa y también le agregan otras dos, por omisión o por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Por omisión porque deja de hacer lo que la ley le obliga y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones cuando usted hace lo que la ley no le ha dicho que haga. Y ahí vamos a tener problemas. El artículo 2 de la Constitución dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad. Pero adicional a ello lo puse en amarillito resaltado y negrilla, que las autoridades de la República, según el artículo 2 de la Constitución, las autoridades de la República están instituidas es para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, en sus bienes, creencias y demás derechos y libertades. Pero quiero hacer énfasis en esto. Están instituidas es para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, no para poner en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de los menores de edad. Continuemos, Vivianita. Por otro lado, usted tiene que entender que el artículo 4 de la Constitución es norma de normas. La Constitución es norma de normas. Y entonces dice el artículo 4 que en todo caso de una incompatibilidad entre la Constitución y la ley o cualquier otra norma jurídica, o sea, directivas 11, 12 y 13, se aplicarán las disposiciones constitucionales. ¿Cuáles son las constituciones? Pues las constitucionales son las dos que le acabo de dar.
La del artículo 6, que usted no se va a extralimitar en funciones, pero no va a incurrir en omisión. La del artículo 2, que los que dirigen están es para proteger la vida, no para asesinar a los estudiantes, no para hacer un genocidio y enviarlo a los colegios a que se contagien y que luego lleguen a la casa a matar a papá, mamá, hermanos, tíos y abuelos por ese mismo contagio. Sencillamente porque no hay vacuna y sencillamente porque no le es dado a ningún funcionario público ponerse a probar a ver si sí o no y ensayo-error con la vida de menores de edad. Eso es un delito. Usted no puede estar ensayando a ver si ensayo-error con la vida de menores de edad. ¿Por qué? Porque el artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. Y entonces, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución, que dice que el derecho a la vida es inviolable, y las directivas 11, 12 y 13, pues adivine quién aplasta a quién. Porque Constitución aquí arriba, directiva aquí abajo. Aquí aplanadora, aquí lombriz. Y entonces aplanadora mata lombriz. ¿Por qué? Porque el artículo 44 de la Constitución también es claro, preciso, taxativo, y dice que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. Creo que más claro no puede hablar. Es el artículo 44 de la Constitución, que por supuesto parece ser que las directivas 11, 12 y 13 desconocen o no conocen o no tuvieron en cuenta en su exposición de motivos. Continuemos. Por otro lado, además de la Constitución, presuntamente, las directivas 11, 12 y 13 del Ministerio de Educación Nacional tampoco consultaron el articulado de la Ley de Infancia y Adolescencia. La Ley de Infancia y Adolescencia es la 1098 de noviembre 8 del 2006 y es ley ordinaria, es la Ley de Infancia o Código de la Infancia. En su artículo 7 habla de la protección integral. Y allí dice, lo subraya en amarillo y negrilla, que la prevención de su amenaza o vulneración, o sea, de los derechos y la garantía de los mismos en los niños, niñas y adolescentes, y la seguridad de su restablecimiento inmediato, no mañana ni pasado ni dentro de 4 días, inmediato, en desarrollo del principio del interés superior. El interés superior a veces lo confunden con la prevalencia de los derechos. La prevalencia de los derechos es el artículo que le acabo de leer, 44 de la Constitución, que dice que prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes por sobre los derechos de cualquier persona. Pero por otro lado, el artículo 7, sumado al artículo 8 de la Ley de Infancia, que habla del interés superior del menor, dice que se entiende por interés superior del niño, niña o adolescente esa orden imperativa que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y la satisfacción simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Traduce que el derecho a la vida de un menor prevalece sobre la vida de un adulto, para que usted lo entienda así. Continuemos. Por otro lado, usted debe entender que acto seguido en el artículo 9 de la Infancia y Adolescencia hablan de la prevalencia de los derechos, que va conexo al artículo 8, al artículo 7 de la Ley de Infancia y al artículo 44 de la Constitución. Y dice que prevalecerán los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial si existe un conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. Y que en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, le aclaro que las directivas 11, 12 y 13 son disposiciones legales, administrativas, dice que se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. Pues obviamente la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente no son las directivas 11, 12 y 13. La norma más favorable es el artículo 11 de la Constitución, el artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia y el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? Porque en el artículo 10, el subsiguiente de la Ley de Infancia y Adolescencia, se habla de la corresponsabilidad y dice que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La familia a través de la patria potestad, la sociedad a través de la Ley de Infancia y Adolescencia y el Estado
a través de emitir y consagrar leyes que sean corresponsables de atención, cuidado y protección de los menores, no de mandarlos a los colegios a contagiarse, y mucho menos de coronavirus. Continuemos. Por otro lado, usted debe entender y tener bien claro que el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 11 de la Ley 1098 de 2006, señala taxativamente que cualquier persona, puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, cualquier persona puede mandar al gobernador, cualquier persona puede mandar a la ministra, cualquier persona puede mandar al alcalde, cualquier persona puede demandar al rector, cualquier persona puede mandar al secretario de Educación. Y entonces, sencillamente, contrario a lo que usted pueda decir, que no, que es que el secretario de Educación dijo, usted no está sometido al imperio del secretario de Educación, usted está sometido al imperio de la ley. Pero si usted se quiere someter al imperio del secretario de Educación, hágalo. Después vendrá la ley y cuando le pida cuentas, dígale al secretario de Educación que lo defienda. Continuemos. Por otro lado, además del artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia, hay uno más importante, que es el 17, que lo he nombrado ya 4 veces en este asunto. En este asunto lo he nombrado 4 veces. Y se lo leo taxativo, abro comillas. Artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia. El derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida y tienen derecho a una buena calidad de vida y tienen derecho a un ambiente sano en condiciones de dignidad y en condiciones de goce de todos sus derechos en forma prevalente. Artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que tampoco parece ser, yo presumo que no se tuvo en cuenta ese artículo tampoco con las directivas 11, 12 y 13 del Ministerio de Educación. Continuemos. Por otro lado, el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 18 de la Ley de Infancia, que es el que maneja el concepto de realmente qué es el maltrato infantil. Dice que para los efectos de este código, o sea, el Código de la Infancia, se entiende por maltrato infantil toda forma, no 3/4, la mitad ni 1/3, toda la forma. ¿Toda forma de qué? Pues hay varios verbos rectores, pero resaltaré 3. El descuido, la omisión y el trato negligente. Descuido, omisión y trato negligente, que puede ser cometida por el padre de familia, por el profesor, por el orientador, por el coordinador, por el rector, por el secretario de Educación, por el gobernador, por la ministra. Porque dice allí que ese descuido, omisión o trato negligente puede ser ejecutado, materializado por parte de sus padres, representantes legales, o sea, los que tienen la custodia o la patria potestad, o cualquier otra persona. Y cualquier otra persona es el presidente, la ministra, el gobernador, el secretario de Educación, el alcalde. Usted rector, usted coordinador, usted orientador, usted profesor, yo. Cualquier persona es cualquier persona. Continuemos. Por otro lado, otro artículo que es bien clave y que es bien importante que usted debe tener en cuenta es el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Este artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia va ligado, conexo, amarrado de la mano con el artículo 11 de la Constitución y con el artículo 17 de la Ley de Infancia. Y él dice en su artículo 44, numeral 4 del Código de la Infancia, garantizar, verbo rector. Ahí no dice 3/4, la mitad, 1/3. Dice garantizar o garantizar. Adiós. ¿A quiénes? Garantizarle a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué toca garantizarles? El pleno respeto a su dignidad, a su vida y a su integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Creo que ese artículo habla por sí solo. Y le dice a usted, rector, el problema en que su merced, mi amor, se puede meter muy grave cuando usted no le garantice a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar por estar haciéndole caso al Ministerio de Educación o por estar haciéndole caso al secretario de Educación, en lugar de hacerle caso al imperio de la ley. En este caso, Ley Ordinaria de Infancia y Adolescencia, que está muy por encima, muy por encima de las directivas 11, 12 y 13. Que no tienen fuerza vinculante de ley y que ni siquiera aparecen en la pirámide de Kessel, mientras que esta es ley ordinaria. Continuemos. Por otro lado,
usted debe entender que además de la Ley de Infancia y Adolescencia, hay otras normas que presuntamente no tuvieron en cuenta esos aquellos asesores del Ministerio de Educación que redactaron taxativamente y elaboraron pues las directivas 11, 12 y 13. El primero de ellos es el artículo 2347 del Código Civil. Dice ahí taxativo, por eso lo resalté. Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado. Creo que el rector no necesita explicarle eso porque se explica solo. Y ahí no dice directores de colegios oficiales. Por consiguiente, aplica para directores de colegios oficiales, privados, sabatinos, nocturnas, escuelas rurales, que responderán del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado. Ahí no dice, responderán por sus menores de edad. Dice de sus discípulos, o sea que usted también responde por los mayores de 18 años. No se excuse que el estudiante tiene 18 o 19 y que usted no responde. No creo. Pero dice allí, en su inciso final, pero cesará la responsabilidad de tales personas, o sea, de tales rectores de colegios oficiales y privados, si con la autoridad y el cuidado que tienen, que su respectiva calidad les confiere y les prescribe, no hubieran podido impedir el hecho. Traduce, usted rector privado no tiene de dónde excusarse. Usted rector privado está convocando a los estudiantes a clase, usted responde, porque el artículo 2347 así lo dice, no porque lo diga yo. Léalo ahí en el artículo. Artículo 2347 del Código Civil. No lo digo yo, lo dice el Código Civil. Y usted tiene la calidad, la fuerza que le prescribe la norma para que usted no lleve a los estudiantes al contagio, o sea, para que no los lleve al colegio. Pero usted, caprichosamente, los va a llevar. Pues entonces responda. Porque el que firma, responde. Entonces usted no puede impedir el hecho. Pero resulta que usted es un colegio oficial. Allí usted dice que se va a sujetar es a lo que diga la Secretaría de Educación. Pues usted tiene que hacer un documento donde se exime. Un documento donde se exime. Un documento donde usted le endilga toda la responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria al secretario de Educación, que es su superior jerárquico, que es el que le está dando la orden. Y usted se amarra, se aferra, se abraza, se acoge al artículo al artículo 32, numerales 4 y 5 del Código Penal. Artículos 32 en su numeral 4 y 5 del Código Penal. Y usted dice, yo me eximo de toda responsabilidad porque yo le estoy creyendo es al secretario de Educación que él tiene su imperio y él me da la orden y me está presionando, coercitando, constriñendo y estimulando. Entonces, pues él responderá. Por otro lado, después de ese artículo 2347, recuerde que la patria potestad la tienen son los padres de familia. Artículo 288 del Código Civil. Artículo 288 del Código Civil. Continuemos, Viviana. Por otro lado, adicional al 2347 del Código Civil, del 25 del Código Penal, del 18 de la Ley de Infancia, del 44 numeral 4 de la Ley de Infancia, del 17 de la Ley de Infancia, del 18 de la Ley de Infancia, del 7, 8 y 9 de la Ley de Infancia. Hay unos profesionales en el colegio, hay unos profesionales en los colegios, que son los señores psicoorientadores o psicólogos. A ellos los rige una ley que es la Ley 1090 del 2006. Señores psicólogos, señores orientadores. Y a estos psicólogos y orientadores que los rige la Ley 1090 del 2006, en su artículo 21, ahí se lo puse grande, resaltado y en negrilla, no les pide el favor, les exige. Es una obligación de ley, que también entraría en un prevaricato por omisión el orientador psicólogo que no la cumpla, porque está desconociendo lo que la ley le obliga y le exige. Dice taxativamente que el profesional de la psicología deberá rechazar, deberá. Ahí no dice 3/4 ni la mitad, 1/3. Dice verbo rector deberá, o sea, sin excusa, inaplazable, ineludible. Deberá rechazar. ¿Qué deberá rechazar? Llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando haya certeza de que pueden ser mal utilizados o utilizados en contra de los legítimos intereses de las personas
de los grupos, las instituciones o las comunidades. Traduce que el orientador se da cuenta que están induciendo, coercitando, constriñendo y estimulando a la comunidad a volver al colegio presencial cuando no ha bajado el pico de la pandemia, cuando no hay vacuna y cuando así cumplan todos los protocolos, porque es que la excusa de algunos rectores son los protocolos. Si su excusa son los protocolos, firme un documento en donde usted dice que garantiza que el niño, niña o adolescente no se va a contagiar y que usted responde penal, civil, administrativa, disciplinaria y pecuniariamente por la muerte de ese menor si se contagia o si fallan los protocolos. ¿Qué es lo que le debe firmar a usted en un documento por escrito y taxativo el secretario de Educación? El señor alcalde y el gobernador, que sí envía a los niños, niñas y adolescentes al colegio en pleno pico de pandemia, primera y segunda semana de agosto. Que aquí es donde vuelvo a tomar la fecha. Hoy 10 de julio de 2020, hoy 10 de julio de 2020, son las 6:39. A las 6:39 le estoy diciendo que la otra semana o la siguiente van a cambiar ese parecer. Porque no creo que el gobierno de manera caprichosa se vaya a exponer a pagar todas las demandas, a pagar todos los actos administrativos y todos los efectos de reparación directa en los cuales se va a empezar a ver por los contagios en las escuelas y los colegios. Continuemos. Por otro lado, usted debe entender que adicional a ese artículo que tiene que manejar el profesional de la psicología, pasemos a la siguiente, Viviana, por favor, está también el artículo 42 de esa ley 1090 del 2006. La ley 1090 del 2006, no la confunda con la 1098, no, es 1090 del 2006, en su artículo 42, que gobierna a los psicólogos, o sea, a los psicoorientadores, orientadores, esa 1090 del 2006, en su artículo 42, dice que el psicólogo cumplirá a cabalidad con los deberes profesionales a que esté obligado en las instituciones en las cuales él presta sus servicios, salvo, o sea, condicionado, salvo en los casos en que ello comporte la violación de cualesquiera de las disposiciones de la presente ley y demás normas legales vigentes. O sea, 17 artículos que yo le di, que las directivas 11, 12 y 13, como que más bien no cumplen, como que más bien no consultan y como que yo presumo que no, o no las conocieron o no las aplicaron. Y en esta última eventualidad, dice allí la ley 1090 del 2006, el señor psicólogo o psicoorientador así se lo hará saber a su superior jerárquico, que es el rector. O sea, el señor orientador le va a decir allá al rector, qué pena, si usted va a traer los niños a la alternancia presencial en el colegio, yo orientador me lavo las manos, me eximo y no me presto. Porque me aplican primero el prevaricato por omisión, descuido y trato negligente. Y como agravante, me aplican disciplinariamente la ley 1090 del 2006, artículo 42. Entonces, como que más bien yo me eximo y ahí le dejo su escrito de que yo no me presto como orientador ni como psicólogo para que a los niños los pongan en amenaza. Artículo 7 de la ley de infancia y adolescencia. La mera amenaza a la vida, integridad y dignidad del menor es un delito. La mera amenaza. Continuemos. Adicional a ello, después de hacer todo ese recorrido, le regalo un artículo de cierre para este bloque. Este bloque se cierra con este artículo. El artículo 50 de la ley 137 del 94, artículo 50 de la ley 137 del 94 dice, derechos sociales de los trabajadores. De conformidad con la Constitución, en ningún caso, ahí dicen ninguno, ni en un tercio, ni la mitad, ni 3/4, en ninguno. En ningún caso el gobierno podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos legislativos dictados durante el estado de emergencia. Creo que por comprensión de lectura usted ya me lo entendió, no necesito explicárselo. Continuemos. Adicional a ello, el artículo 51 habla de la indemnización de perjuicios. Léalo allí. El Estado será siempre responsable por los excesos en la utilización de las facultades previstas en la presente ley. El Estado responderá penal, civil, administrativa, disciplinaria y pecuniariamente
por esos excesos en la utilización de las facultades previstas en la presente ley, sin perjuicio, obviamente, de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que le corresponda a los servidores públicos. Le repito, sin perjuicio de que a usted le indilguen responsabilidad civil, penal o disciplinaria, señor servidor público. Continuemos. Para ir ya tomando la curva de cierre, vamos a hablar de unos conceptos de no presencialidad muy rápido y nos vamos a unas preguntitas. Entonces, dentro de esos conceptos de no presencialidad, o sea, de no ir a presencialidad, de no arriesgarse a una demanda, de no arriesgarse a un contagio, de no arriesgarse al Código Penal, de no arriesgarse a un tercero civilmente responsable, de no arriesgarse usted a que le cierren el colegio, si es un colegio privado, o que le metan una demanda por reparación directa, se la ganen y le toque vender el colegio para pagar la demanda, o que le toque a usted escriturarle el colegio a un papá, porque la demanda vale 300 millones y el colegio vale 280 y usted le debe 20 millones y le toca entregarle el carro al papá. Continuemos. En esos conceptos de no presencialidad, el primero de esos conceptos es que el educando se matriculó presencial y se gradúa no presencial o virtual, lo que no está legislado. No existe legislación en Colombia para la educación virtual. Yo no sé de dónde sacan allá avisos en Facebook, no sé de dónde es que sacan esos avisos en Facebook que es que colegio virtual. Colegios virtuales en Colombia no existen, no está legislado, no está decretado, no está arreglado, no está ni siquiera reglamentado. Entonces, colegio virtual, cuando usted vea ese aviso de colegio virtual, que es 100% virtual, que es que somos virtuales, estafa. Eso se llama estafa, publicidad engañosa. ¿Cómo van a ofrecer algo que en Colombia no está sujeto a la ley? Eso se llama estafa. Es como yo venderle a usted patinetas con alas. Las patinetas no tienen alas y las patinetas no vuelan. Publicidad engañosa y estafa. Continuemos. Por otro lado, la matrícula es un acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo y se realiza por una vez al ingresar el alumno en un establecimiento educativo y se renueva por cada periodo académico, sea semestral, o sea anual, o sea trimestral. ¿Quién lo dice? El artículo 95 de la ley 115. Pero adicional, la matrícula es un contrato y usted no puede cambiar la esencia del contrato, el origen del contrato. Usted no puede cambiar de presencial a no presencial o a virtual, que porque sí. ¿Cómo le va a cambiar usted el objeto del contrato, que es la matrícula? ¿Dónde dice que la matrícula es un contrato? La primera sentencia que lo dijo fue la sentencia ratio T de tutela 612 del 92. Dijo que al momento de matricularse una persona en un centro educativo, celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil y que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Ahí no dice por ningún lado plata, ni pecunio, ni nada. Dice, es un contrato, es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Yo, padre de familia, me obligo, usted, rector, se obliga, somos los dos, es bilateral. No que usted ande tomando decisiones allá caprichosamente porque usted tiene el gobierno dictadorcito de yo soy yo. Eso no aplica. Y la última sentencia que lo dice y que lo ratifica, la primera es del 92, 26 años después. 26 años después la Corte Constitucional en la sentencia T de tutela 240 del 26 de junio del 2018 lo ratifica en su numeral 4.2. Dice que asimismo en la sentencia T de tutela 859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. Pare de contar. Estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. O sea que la matrícula, que está en el artículo 87 de la ley 115 del 94, con su manual de convivencia, y artículo 95, que van conexos. Artículo 95 habla de la matrícula, que se legaliza a través del manual de convivencia, artículo 87, y que va conexo con el artículo 96 de la ley 115 del 94, que es la autonomía escolar de cómo es que se maneja el colegio,
que traduce que los estudiantes se sujetan al manual, no que el manual se sujeta a los estudiantes, como salen por ahí algunos fallos bizarros de la Corte Constitucional. Fallos bizarros en donde se viola el contrato, se viola el contrato porque sí, el objeto del contrato se cambia y entonces el estudiante es el que manda en el colegio. Entonces un estudiante manda en el colegio, entonces toca tener 400 manuales de convivencia para 400 estudiantes, según algunos fallos bizarros de la Corte Constitucional, en donde le dan prevalencia a uno y no al todo. Por eso les llamo bizarros, son inconstitucionales, son violatorios de la Constitución. La Constitución dice claramente que prevalece el interés general sobre un particular, no que prevalece un particular por sobre todo el general. Continuemos, Viviana. Por otro lado, usted tiene que mirar que el paso transitorio de la modalidad presencial a una modalidad no presencial o de la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías se debe legalizar. ¿Cómo se debe legalizar? A través del Consejo Académico, que le pasa allá el acta de resolución a su Consejo Directivo. Ay, que ¿cómo así que el Consejo Académico no hace actas de resolución? Sí, sí, señor. Hace actas informativas. Pero hay unas actas que son de resolución. ¿Por qué? Porque está cambiando el currículo, está cambiando el plan de estudios y está cambiando el sistema institucional de evaluación educativa. Eso no se hace con un acta informativa, se hace con un acta de resolución, porque es una resolución que tiene que avalar el Consejo Directivo. Ahora, ¿eso en dónde se explica? En los artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94. Artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94. Y entienda algo, no se llama educación virtual. Esa modalidad no existe legislada en Colombia. No existe reglada, no está decretada, no está reglamentada para bachillerato, ni primaria, ni preescolar. Esos avisos que salen ahí en Facebook que dice que educación virtual, eso no existe. Estafa. Ah, que es educación virtual a mitad. Eso de pronto es un híbrido. Todavía yo se lo acepto. Que no, que es semipresencial. Ah, bueno, eso sí también se lo acepto. Pero que 100% virtual, no existe. No existe. Continuemos. De otro lado, usted debe entender usted. El 18 de junio, vuelvo y le repito, el 18 de junio sale una directiva de 29 páginas del Ministerio de Educación. Hago la salvedad frente a derechos de autor. Esa directiva yo la encontré en internet y le estoy dando uso única y académicamente hablando. Única y académicamente hablando. No me estoy generando ningún pecunio. Yo no estoy cobrando por este Zoom y yo hago claridad. No encontré ese documento con derechos de autor, pero tengo que hacer la salvedad. Porque imagínense yo hablándole de lo legal y violando derechos de autor, como que no. Entonces allí, en esa página 24, usted va a buscar las gráficas y si necesita el documento, ahí en el muro, la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso, que es mi jefe, ahí en el muro de YouTube, le va a poner a usted el correo en donde usted puede solicitar ese documento de 29 páginas si no lo tiene. Si usted no lo tiene, lo puede solicitar ahí en el correo que va a poner la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso ahí en el muro, si usted no lo tiene. Si lo tiene, se va a ir a la página 24, en donde usted va a encontrar allí, en el inciso segundo, en toda la mitad de la gráfica, revisión curricular y adecuación de plan de estudios. Revisión curricular y adecuación de plan de estudios. Entonces yo creo que habla por sí solo. Porque le está diciendo que tiene que hacer una revisión curricular y la adecuación del plan de estudios, porque ya no está en presencial, sino que usted ya pasa a una modalidad no presencial o en el uso adecuado de las tecnologías. Continuemos. Adicional en la página siguiente, le hablan a usted de una socialización del proceso pedagógico. Pero cuando le hablan a usted de una socialización del proceso pedagógico, después le dicen que adicional a ello, usted tiene que desarrollar estrategias que complementen el trabajo educativo en casa y que además tiene
y hacer una integración de estrategias didácticas interdisciplinares. Pero lo que me interesa a mí es que cuando le dice socialización del proceso pedagógico, primer inciso, dice que tiene que haber un acompañamiento de las secretarías de educación a los directivos docentes en la formalización de las decisiones referidas a la reorganización del plan de estudio, o sea que le están diciendo que tiene que reorganizar, no me lo estoy inventando yo, se lo está exigiendo el Ministerio de Educación. Usted tiene que reorganizar el plan de estudios y ajustar el sistema institucional de evaluación educativa. Lo tiene que hacer a través del Consejo Directivo y el Consejo Académico, como se lo acabo de decir. No me lo inventé, viene ahí en su directiva. Y entonces, ¿en dónde quedan esos rectores que dicen que no hay que hacer ningún cambio? ¿En dónde quedan esos pseudoabogados y sabios magos que resultaban hace un mes diciendo que eso no había que cambiar nada? ¿En dónde quedan esos sabios y magos que están induciendo al error a los profesores para que no hagan esos cambios, ajustes, adiciones y reformas? ¿Y cómo carajos va a firmar usted, excelentísimo rector, mi querida rectora, cómo va a firmar usted un diploma cuando el estudiante se matriculó en presencial y usted lo va a graduar en no presencial? Y no lo puede graduar en virtual porque virtual no existe. Ahí le dejo la inquietud. Entonces, continuemos. Ya sabe usted que le tiene que hacer unos cambios, adiciones y reformas a partir del Consejo Académico y del Consejo Directivo al plan de la parte académica cognitiva curricular en compendio, en contexto. Es decir, el plan de estudios lo tiene que modificar, el currículo lo tiene que modificar, y si modifica el plan de estudios y el currículo, pues obviamente también tiene que modificar por coherencia lógica, por sana crítica, por lógica, el sistema institucional de evaluación educativa. Luego entonces, el trabajito le toca hacerlo. Después dice allí, que tiene que hacer una evaluación para el aprendizaje en el contexto del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, o CIE. Y entonces le toca construir unos cambios, porque además en el segundo inciso le dice que a usted le toca mirar la vigencia de los ajustes transitorios al CIE. Ajustes transitorios. Dice que esos ajustes los hará en cabeza del Consejo Directivo con orientaciones del MEN. Pero yo veo a las secretarías de educación exigiendo y no lo han capacitado. Qué raro, ¿no? La secretaría o el secretario de educación le exige, pero no lo han capacitado, pero aquí dice que lo tienen que capacitar y en la anterior también dice que lineamientos del MEN. No sé qué sucederá allí. Pero lo único que tengo claro es que usted tiene que ajustar el sistema institucional de evaluación educativa al plan de estudios y el currículo. Pero aquí además le dice que el Consejo Directivo. Yo me pregunto, ¿cómo es que el Consejo Directivo le va a hacer unos ajustes transitorios al sistema institucional de evaluación educativa? Tengo entendido que eso es del Consejo Académico. Tengo entendido que es de las facultades del Consejo Académico. Que luego se lo pase al Consejo Directivo para que lo apruebe es otro asunto. Y luego viene a aplicar el artículo 78 de la ley 115 del 94. Continuemos, Vivianita. Que ese artículo 78 es el que le permite legalizar todos estos cambios y estructuras. Partiendo de ello, luego le dicen que le recomiendan unos criterios de evaluación y de promoción. O sea que sí hay que cambiar el plan de estudios, el currículo y el CIE para que los estudiantes se puedan promover. Entonces allí le explican a usted algunos ítems, le dan 6 ítems que usted tiene que seguir para esos ajustes, adiciones, cambios y reformas. Continuemos, Vivianita. Finalmente, le hacen allí una recomendación a usted en donde le hablan de que usted tiene que elaborar unas estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, ya sea porque no tienen los medios ciberdigitales o virtuales, porque toca con entrega de guías o porque son niños con necesidades educativas especiales. Entonces allí le toca a usted que mire a ver cuáles estrategias son las que tiene que empezar a diseñar e implementar en un proceso de actualización que tiene que enriquecer la práctica docente. Continuemos. Ya para ir cerrando,
y nos vamos a las preguntas, ya para ir cerrando, la labor de la Secretaría de Educación es capacitarlo a usted, pero no lo ha hecho, pero sí le está exigiendo. Entonces le toca que usted busque personas idóneas, que usted busque y se haga de personas idóneas para que le generen esa capacitación, para que le brinden esa capacitación, esa capacitación. Entonces, entienda que finalmente las secretarías de educación tienen la obligación de capacitarlo, pero no lo han hecho, pero sí le exigen. Para ello, nosotros estamos elaborando ya la capacitación y ya la tenemos lista y organizada para el próximo lunes. Para el próximo lunes. Esa capacitación que usted requiere en estos temas ya la tenemos montada. Está montada para el próximo lunes 13 de julio. Lunes 13 de julio, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. 4 de la tarde a 7 de la noche. Continuemos, Vivianita. Hemos montado esa capacitación, primero porque las directivas 11, 12 y 13 tienen un problema frente al conducto regular y el debido proceso. Y deberíamos preguntarle al Ministerio de Educación, que es la siguiente gráfica, deberíamos preguntarle al Ministerio de Educación si derogó el artículo 11, 04 y 44 de la Constitución. Si derogó el artículo 25 del Código Penal, si derogaron los artículos 368 y 369 del Código Penal, si derogó el artículo 288 del Código Civil, si derogó el artículo 2347 del Código Civil, si derogó el artículo 7, 8, 9, 11, 17, 18 y por supuesto 44 numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Continuemos, Vivianita. Y por último, tenemos que preguntarle al Ministerio de Educación si derogó los artículos 76, 77, 78, 79 y 144, específicamente numeral E de enano, artículo 144, numeral E de enano, de la ley 115 del 94. Y que nos explique cuándo se declaró que una directiva de un ministerio supera en fuerza vinculante de ley a la Constitución, o sea que está por encima de la Constitución, que supera la ley ordinaria de infancia y adolescencia, o sea que está por encima de la ley de infancia, que supera el Código Penal, o sea que está por encima del Código Penal, que una directiva de un ministerio está por encima del Código Civil, está por encima de la Ley General de Educación y de su decreto único reglamentario, decreto 1075 de 2015. Cuando ello suceda, cuando nos contesten eso, sin duda podemos ir a la presencialidad que ellos buscan en el aula, cuando nos respondan cuándo fue que derogaron estos 19 artículos. Porque todos, hasta este momento, yo no he sabido que deroguen a ninguno. No han derogado ninguno de estos 19 artículos que le acabo de nombrar. No los han derogado. Continuemos, Vivianita, para cerrar. Por último, ya para ir a las preguntas, lo invito, vuelvo y repito, ya tenemos la capacitación que usted requiere y que usted necesita, comparta esta información con sus colegas y contactos. En la siguiente gráfica está allí la información. El lunes 13 de julio de 2020 a las 4 de la tarde vamos a tener un Zoom privado. Ese Zoom privado tiene como tema ajustes legales, ¿a qué? Al currículo, al plan de estudios y al sistema institucional de evaluación educativa a través del plan de mejoramiento. Usted se puede inscribir ahí a ese número que aparece en la pantalla, que es el 320-263-1973. Y el valor de la inversión por asistente será de 100.000 pesos, donde se le va a explicar a usted, desde la A hasta la Z, cómo tiene que hacer los ajustes, adiciones, reformas y mejoras a su currículo, a su plan de estudios y a su sistema institucional de evaluación educativa a través de un plan de mejoramiento. Y pasamos ya a la última gráfica, Vivianita, la dejamos allí, para que los profesores que tengan alguna duda, alguna inquietud, algún vacío, no la manifiesten por interno o en el chat del YouTube, aquí por la pantalla principal del chat de YouTube. Entonces, si hay alguna pregunta, entonces la manifestamos y con gusto se la respondo.
Bueno, estamos pendientes, doctor, de algunas preguntas. Ya abrimos el chat. Y hay algunos doctores que dicen, tenemos por interno un rector que nos dice que cómo hacen ellos, el ministerio y la Secretaría de Educación los ponen entre la espada y la pared, y él como rector de institución educativa con alternancia le asignan recursos, en caso contrario sigue en el olvido o los colegios caen en la trampa de irse a la presencialidad por sí mismos sin recursos y ayudas del ministerio. Bueno, aquí tengo que hacer una claridad muy puntual. Vuelvo y repito lo que dije al inicio de la exposición. Usted no está sujeto al imperio de la Secretaría de Educación ni sujeto al imperio del Ministerio de Educación. Usted está sujeto al imperio de la ley, porque cuando a usted lo investiguen por acción o por omisión, por prevaricato o por omisión, o lo investiguen por un concierto para delinquir, o lo investiguen por alguna situación anómala en lo disciplinario, administrativo o pecuniario, no va a venir el Ministerio de Educación ni va a venir la Secretaría a ponerle el abogado. Eso va a salir de su bolsillo. O por lo menos en los 14 años que llevo en el tema como perito experto, yo no he visto en 14 años que la Secretaría de Educación le ponga el abogado a un profesor. Ni que venga el ministro o la ministra de turno y le ponga el abogado. Luego entonces, es la obligación del rector es someterse y sujetarse al imperio de la ley. Le voy a dar un ejemplo al rector, hace el comentario en ese muro, y es el ejemplo del profesor allá en Puerto Boyacá, que el Consejo de Estado se demoró 14 años para fallar ese caso, y después de 14 años lo ponen a pagar más de 240 millones de pesos. Condenaron a la gobernación, a la Secretaría de Educación, y condenaron al profesor, pero no condenaron al rector. Adivine por qué no condenaron al rector. No condenaron al rector por la sencilla razón de que el rector no violó el debido proceso y el rector no violó el conducto regular. Quien violó el debido proceso y quien violó el conducto regular fue el profesor, al llevarse los niños sin autorización del rector. Entonces, ¿quién paga? El que viola el debido proceso y el que viola el conducto regular. Aquí tengo otra pregunta que me hace por interno el profesor Lamberto García desde Ibagué. El profesor Lamberto García desde Ibagué es rector y me pregunta, ¿es posible presentarnos muestra de alguna resolución para ajustes al sistema institucional de evaluación educativa, manual de convivencia y plan de estudios? Entonces le respondo al profesor Lamberto García, rector en Ibagué. El lunes en la reunión de 4 a 7 va a haber material de ese tipo. El lunes de 4 a 7 en ese Zoom privado voy a presentarles algún modelo de acta para esas modificaciones, ajustes, cambios y reformas. Este Zoom se realizó con ese propósito, de que usted sepa que el lunes yo le voy a brindar a usted ejemplos de cómo se elaboran esas actas, de cómo se elaboran esas resoluciones y de cómo tiene que hacer usted los ajustes pertinentes al currículo, al plan de estudios y al sistema institucional de evaluación educativa. Cómo tiene que hacer el adendo o el otro sí para el manual de convivencia y obviamente cómo lo va a hacer a través de la mejora del plan de mejoramiento que le brinda a usted esa opción para que ajuste todo su proceso educativo de una presencialidad a una presencialidad con el uso adecuado de las tecnologías. Hay otra pregunta, Doc, que hacen también aquí los docentes, la profesora Gloria Carreño. Dice, son dos preguntas en una. ¿Cómo vamos a promover a los estudiantes en estas circunstancias actuales? Si no estamos presenciales, sino en una educación remota y transitoria. Vuelvo y repito. Para poder promover a los estudiantes en estas circunstancias, usted tiene que legalizar los cambios, ajustes, adiciones y reformas que yo le acabo de dar durante toda esta hora. Además, porque ni siquiera soy yo el que está diciendo eso.
Lo está diciendo un adendo que se hizo el 18 de junio, que lo mostré en pantalla, de la página 24 a la 29, le está exigiendo el Ministerio de Educación a usted que haga esos cambios, adiciones y reformas. Ni siquiera lo estoy diciendo yo. Es una directiva en adendo que a usted le toca cumplir. Luego, entonces, si usted no hace esos ajustes, cambios, adiciones y reformas, no va a poder graduar a sus estudiantes, porque sencillamente la educación virtual en Colombia no está legislada. Y si lo estuviera, ya hubiera salido la ministra a decir: pueden graduar a los estudiantes en modalidad virtual, porque para eso está regulada, decretada y legislada. Y no he visto a la ministra salir a decir eso. Entonces, eso le respondo yo a la profesora Gloria Carreño. En conclusión, ¿qué le toca? Hacer los ajustes, adiciones, cambios, reformas al currículo, al plan de estudios y al sistema institucional de evaluación educativa. Y por décima vez, doctor Joshua, digo por décima vez porque en todos los Zoom han hecho la misma respuesta, pero siempre ha habido profesores diferentes. Un rector pregunta, ¿entonces el camino es la desobediencia civil frente a la alternancia? Vuelvo y repito por décima vez. Yo no estoy aprobando, ni favoreciendo, ni amparando su tal desobediencia civil. Por una sencilla razón, una. Yo no voy a dar 50, voy a dar una sola razón. La razón es jurídica, constitucional, penal, civil y administrativamente. Yo les acabo de entregar en esta hora 19 artículos. 19 artículos que están por encima de las directivas 11, 12 y 13. Directivas 11, 12 y 13 que no están por encima de la Constitución, no están por encima de la Ley Ordinaria o Código de la Infancia y Adolescencia, no están por encima del Código Civil, no están por encima tampoco del Código Penal y no están por encima de la Ley General de Educación 115 del 94 y su decreto reglamentario 1075 de 2015. Cierro mi respuesta. ¿Para qué se va a ir usted a una desobediencia civil? ¿Para qué va a dar papaya? ¿Para qué va a dar papaya? ¿Para qué va a dar papaya de que le abran un abandono del cargo o un pliego de cargos por prevaricato por omisión? Si usted ya tiene 14 artículos de la ley 115 del 94 y 13 artículos del decreto 1075 del 2015 que le permiten el uso adecuado de las tecnologías sin necesidad de irse a una desobediencia civil. No de papaya, hágalo legal. No de papaya, hágalo legal. Ahí hay otros 19 artículos, constitucional, penal, civil, administrativo, que le sirven para derruir, para derribar, para derrumbar las directivas 11, 12 y 13. Adicional a ello, a los profesores que quieran, ahí a los números que aparecen en pantalla a través del WhatsApp, nosotros les estamos obsequiando un documento que ya tienen 5 sindicatos para que los rectores vayan y radiquen en la Secretaría de Educación y sea el secretario de Educación el que responda penal, civil, administrativa y disciplinariamente y no usted, rector. Para que responda al secretario de Educación, no usted, rector. Pueden solicitarnos el documento y con mucho gusto a través del WhatsApp nosotros se lo compartimos. Bueno, ahora, doctor, ya para cerrar, van a levantar la mano los docentes que están por interno y les vamos a dar la palabra a 2 o 3 participantes. Entonces, Viviana, ¿nos colabora? ¿Quién tiene la mano levantada para hacer su pregunta? Claro que sí, doctora. En el momento no presentamos a ningún participante. Bueno, entonces con las preguntas por interno, las preguntas que ellos han ido enviando aquí por interno. Dice el licenciado Jaime Ferri, no debe ser con base de ley, como se ha hablado, lo de la alternancia, y con base de ley, lo de la desobediencia civil. Creo que se pegó a la anterior pregunta, doctor. Vuelvo y repito,
La alternancia no tiene un fundamento jurídico, legal, ni constitucional, penal, civil, ni administrativo. Simplemente obedece a un acto arbitrario unilateral del ministerio, que no consultó con quien debía consultar en su momento, que fue el 29 de mayo del 2020. No consultaron con quien debían consultar, con una decisión unilateral. Luego eso viola el debido proceso y viola el conducto regular y viola la autonomía escolar. Entonces no sé de qué me hablan de una alternancia legal. Eso de legal no tiene nada. Pero sí hay la posibilidad de que estén en una educación con el uso adecuado de las tecnologías, porque hay 15 artículos de la ley 115 que lo favorecen, 115 del 94, y hay 13 artículos del decreto 75 del 2015 que también lo favorecen, que los pueden ustedes encontrar aquí en el canal de YouTube. Nosotros tenemos otro Zoom en donde yo he especificado en desglose técnico y analítico bien preciso cómo es que tienen que aplicar esos artículos. Y para los que lo deseen adicional, pues obviamente estaremos el lunes estaremos pendientes de la sesión de las 4 a las 7 de la noche, en esas 3 horas. Imagínense si en esta horita aprendió un poquito, ¿cómo serán 3 horas? Porque espero que en esta horita haya aprendido un poquito, para ver si de pronto en 3 horas aprende más. Entonces ya saben, profesores, lo que ordenaron ahora son las PAT, la presencialidad por medio de las tecnologías, por el uso adecuado de las tecnologías. Ahora es PAT, presencialidad por el uso adecuado de las tecnologías. Terminamos, damos cierre a este Zoom. Una vez más, reiteramos el agradecimiento a todos los participantes quienes estuvieron acompañándonos hoy por YouTube Live, por Facebook Live y por el Zoom en vivo. Feliz noche para todos, Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien y feliz noche. Gracias.